Vamos a ser claros en algo. María jamás hizo milagros. María jamás perdonó pecados. Es una realidad que a muchos creyentes les cuesta creer. Y sé que a veces decir la verdad incomoda, pero lo que quiero hacer es abrir tus ojos y hacerte entender que solamente hay un Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra muy común que usan para justificarse sobre su adoración a María o a cualquier ídolo y es veneración. Pero veamos qué significa veneración. Dar culto a Dios, devoción, reverencia, homenaje, respeto, fervor, acatamiento, entronización, idolatría, admiración, observancia, religiosidad. Podemos darnos cuenta que aún el significado terrenal habla sobre idolatría. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Qué dice la palabra de Dios referente a esto? Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y algo muy importante que dice el versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es muy clara y que Dios aborrece la idolatría. Y es algo muy común cuando uno va a visitar a un familiar o un amigo, ver una imagen, un cuadro, una estatua haciendo referencia a un ídolo. Y en su ignorancia ellos piensan que adorando estas imágenes les vendrá bendición, les vendrá prosperidad, les vendrá perdón o salvación, cuando la Escritura hace mención que no es así. Un dato muy curioso, si nos ponemos a analizar aquellas estatuas, aquellas imágenes, el mismo hombre las fabrica y el mismo hombre se encarga de adorarlas, de venerarlas, de glorificarlas, de pedir cómo aquello que yo formé con mis propias manos va a tener vida, va a tener espíritu. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo aquello que tú formaste con tus propias manos puede bendecirte? ¿Cómo aquello que tú formaste te puede salvar o te puede perdonar o aún escuchar tus plegarias o tus oraciones o tu clamor? En ninguna manera. Si estás esperando a que te escuche tu clamor, lamento decirte que es en vano. Aquella estatua o aquella imagen está hueca por dentro, no tiene vida, no tiene espíritu. Y vamos a leer una parte de la Escritura que hace referencia específicamente a este punto que acabo de tocar. El libro de los Salmos capítulo 115 versículo 4 dice: sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Una vez más, la palabra de Dios es muy clara. Sé que pudiera incomodarte esta verdad que te estoy hablando, pero es mejor que yo te hable una verdad que duela, que sea cruda, a engañarte. Yo podría decirte muchas cosas muy elocuentes, endulzar tu oído, pero lamentablemente mandarte al infierno. Por lo contrario, te predico la palabra de Dios, te predico que hay un Dios que sí tiene ojos y puede ver, que tiene manos y puede palpar, que tiene pies y puede caminar. Es mejor vivir una verdad, aunque duela, pero saber que esa verdad te va a salvar, saber que esa verdad te va a hacer libre de aquello que te está matando, que es el pecado, que es la idolatría. Déjame decirte, mi amigo, que aunque esta verdad duela, pero vas para el cielo. Quiero hacerte otra pregunta y me gustaría que pusieras la debida atención y analizaras esta pregunta. ¿Quién murió en la cruz? ¿María? ¿San Judas Tadeo? ¿La Santa Muerte? ¿O cualquier otro ídolo que pudiéramos decir? El único que murió y resucitó y venció a la muerte al tercer día fue Jesús. Él pagó el precio por ti y pagó el precio por mí. Y ese precio fue su sangre. Le costó azotes, le costó la mayor humillación que el hombre le pudo dar, le costó su sangre, para que hoy tú pudieras llamarte hijo y no siervo, no esclavo, sino hijo de Dios. Por eso constantemente nosotros mencionamos el siguiente texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Ahora podrás decirme, es que nosotros no adoramos a María, sino que simplemente rogamos a ella por intercesión a Jesucristo. Pero la pregunta, ¿será esto bíblico? ¿Realmente necesito yo un intercesor para poder llegar a mi Padre? Aquel que dio la vida por mí. ¿Será necesario realmente que yo tenga un intercesor? ¿Acaso no tengo yo una comunión directa con Dios? ¿Acaso no puedo llegar directamente con mi Padre y decirle, Señor, tengo esta necesidad o te doy gracias por esto? ¿No será así? Déjame decirte, mi amigo, que no necesitas ningún intercesor. Ahora vamos a ver este punto desde otra perspectiva. Yo tengo hijos y si mi hijo tiene una petición, tiene una necesidad, ¿acaso tendrá que ir con un tercero para poder dirigirse hacia mí? ¿Acaso mi hijo no podrá venir directamente a mí y pedirme aquella necesidad? Claro que puede hacerlo, porque soy su padre. Y como padre, uno de los atributos que va a resaltar en mí es el amor hacia mi hijo y estar atento a su necesidad. No necesito tener a alguien más que atienda las necesidades de mis hijos cuando yo mismo directamente puedo ir. Otra parte de la escritura menciona lo siguiente: si vosotros siendo hombres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no le dará a los que le piden? Nosotros siendo hijos tenemos el privilegio de hablar directamente con nuestro Padre. Tenemos una comunión directa con Él. No necesitas un intercesor. Recuerda esto, quien murió por ti no fue María ni ningún ídolo, solamente Cristo. Y si tú tienes una necesidad, tú puedes ir directamente con Él. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no comprendes, que tú no entiendes. Por eso el Señor constantemente te dice, ven. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Por eso es muy importante que tú entiendas esto. Tu comunión con Dios es exclusivamente entre tú y Él. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En la actualidad, a cualquier persona que tú le preguntes te dirá que cree en Dios, pero si nos ponemos a analizar, aún el diablo cree en Dios. Aún el diablo se hace llamar cristiano. Déjame decirte algo, mi amigo. Una cosa es decir creo en Dios y otra cosa muy diferente es decir yo le creo a Dios. Cuando tú le crees a Dios, guardas sus mandamientos, crees en su palabra, crees en sus promesas, buscas constante santificación y comunión con Dios, buscas el conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas de las personas que viven hoy en día no les interesa absolutamente nada de Dios. Pero sí le creemos a las imágenes, sí les creemos a las estatuas, sí les creemos a todas aquellas cosas que con nuestras propias manos formamos y adoramos. ¿Y sabes por qué? Porque esas imágenes no te dicen vive en santidad, ama, perdona, ten misericordia, ayuda al necesitado, niégate a ti mismo, deja la inmoralidad sexual. Y es una realidad, amigo. Sé que es duro, pero es la realidad. Vamos a tocar por último unos puntos muy importantes que me gustaría que pusieras mucha atención. Solo Dios puede perdonar pecados y esto es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que solamente Dios puede perdonar pecados. Solo Jesús hizo milagros. Y tú podrás decirme, bueno, y los discípulos y los apóstoles también hicieron milagros. Y así es, pero ahora yo te pregunto, ¿de quién venía el poder? De Jesús. Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios, para hacer milagros y proezas, pero el poder venía de Jesús, no de ellos. Ellos solamente eran vasos, eran hombres. Los discípulos jamás se acercaron a María para pedirle intercesión con Jesús para hacer algún tipo de milagro o de alguna proeza, porque los discípulos tenían una conexión directa con Jesús. Un punto muy importante que en el cual me gustaría que pusieras mucha atención: María jamás perdonó pecados, María jamás hizo milagros. María no era María Guadalupe, sino solamente María. Ella no tenía ningún apellido. Ahora, María era judía y no era latina. Ahora, el nombre de Guadalupe fue integrado por el mismo hombre latino, mas bíblicamente no hay una parte de la escritura en el cual María se llamara María Guadalupe, sino solamente María.
Otro punto muy importante, María no era la madre de Dios. Dios no tiene padre y no tiene madre. Dios es el principio y es el final. Ahora, María, me gustaría hacer una aclaración en este punto. Cuando me refiero que María no es la madre de Dios, me refiero que ella es la madre de la naturaleza humana de Dios, pero no de la divinidad como Dios. Sabemos que Dios es el principio y es el final. Sin embargo, sabemos que Dios no tiene padre y no tiene madre, sino que Jesús es el hijo de María según la carne. Una vez aclarando este punto, continuemos con el video. El Señor tenía 12 apóstoles, uno de los cuales se llamaba Tadeo. Sin embargo, el hombre le adjudicó otro nombre, llamándole San Judas Tadeo, cuando bíblicamente, si nos ponemos a analizar, Tadeo jamás se le fue agregado otro nombre. Entonces ese San Judas Tadeo que incorporaron es creación del mismo hombre. No es algo bíblico, y si tú lees la escritura jamás encontrarás que a Tadeo se le fue adjudicado Judas. Había un Judas, el cual era Judas de Iscariote, el cual fue el que traicionó a Jesús. Ahora, si fuera el apóstol Tadeo, el cual es el que idolatran hoy en día, déjame decirte que de él no venía el poder. De quien venía el poder era de Jesús, cuando el Señor les dio autoridad para hacer milagros. Si tú quieres un milagro y quieres una bendición, ve directamente con nuestro Señor Jesucristo y Él te responderá. Espero este video haya sido de grande bendición para tu vida y hayamos podido resolver alguna de tus dudas. Recuerda que subimos video cada semana. Dios te bendiga y Dios te guarde.